Bueno, buenas noches. Gracias, doctor Castelazo. La sesión que vamos a tratar de llevar a cabo en estos pocos minutos, o muy largos minutos, dice el Ronnie, vamos a tratar de dar a entender qué es un sangrado masivo, cuáles son las expectativas de un sangrado masivo, cómo lo podemos diagnosticar y en un momento determinado, qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestros hospitales. Como ustedes ven en la diapositiva, pues prácticamente toda la diapositiva está como sangrado masivo, ¿no? Está muy llena. Nuestros ponentes va a ser su servidor Francisco Javier Molina Méndez, el doctor Ronnie Ángeles de la Torre Arón y el doctor Rodolfo Guerrero Espinosa. Una de las características probablemente de esto es que todo lo hemos visto, todo lo hemos vivido y a veces hemos fracasado. Y a lo mejor esta sesión nos dice algún lineamiento para que prolonguemos la ventana terapéutica al paciente y que en un momento determinado nosotros podemos ayudarlos en algo. Son varios los escenarios, como pueden ver aquí, donde se puede presentar prácticamente desde un politraumatizado, un paciente estando hospitalizado, un paciente inclusive en las terapias intensivas y el más grave de todos probablemente es el que se atiende in situ después de un politraumatismo. Y otra de las características importantes es que sí, las transfusiones actualmente ocupan un lugar muy importante a través de la OMS como un sistema de bastante atención. Y que esto mismo no es específicamente para el que va en el camión, también puede ser lo que la Organización Mundial de la Salud y la OEA en un momento determinado han tomado cartas en el asunto, hasta la Joint Commission, ¿no? Si ustedes se fijan en la Joint Commission, muchos de los lineamientos PF1 de la Joint Commission está relacionado a la paciente obstétrica. Si a mí se me muere un cardiópata por sangrado, a lo mejor no me dicen nada. Pero si a ustedes se les muere una obstétrica por sangrado, hay un hotline y se va a enterar el señor Peña Nieto. Así de simple está esto. De modo que muchos de los intentos que se han hecho para transfusión masiva, donde han sido muchos lineamientos, es en el sangrado de la paciente obstétrica. No estamos hablando de México, a lo mejor sí, no del Distrito Federal, pero sí en la sierra, en la periferia, en las zonas marginadas o en otras partes del mundo, que es donde más atención lo pone la Organización Mundial de la Salud, que es en los países en vías de desarrollo. Así es que estos 90 minutos vamos a dar un pequeño recorrido por todo esto. Empezamos con problemas, sangrado masivo, diapositivas cargadas, de bibliografía, porque tío, no nos ponemos de acuerdo en la definición. Si nosotros vemos la definición, la podemos dividir. Para que una definición se divida, ya tenemos problemas. Hay una definición fija, hay una definición dinámica, hay una definición de balance, y hay una definición que es la que hacemos todos, la arbitraria. Y si se dan cuenta, la transfusión masiva se define como la reposición de una volemia en 24 horas o el 7% del peso ya en adulto o el 9% en niños. Y eso sería la fija. ¿Por qué? Porque es por peso. La dinámica es el reemplazo mayor al 50% del volumen en 3 horas o la transfusión de más de 4 volúmenes de sangre desplasmatizados en una hora. Aquí ya implica lo que pierde el paciente y lo que le administras a través de los productos derivados de sangre. Esto es lo que más nos interesa en sala de operaciones, porque generalmente en el paciente politraumatizado o el que vamos a transfundir muchos volúmenes de hemoderivados es el paciente que no va a tener una hora en sala de operaciones, eso seguro. Podemos entrar con un aneurisma roto y a lo mejor entramos a las 8 y nos dan las 7 de la mañana del siguiente día. Ese es el problema de las clasificaciones. Este es el más apropiado para nosotros, aunque es un poco arbitrario. Y la definición de balance son pérdidas sanguíneas, aquí no se habla de mayores o iguales a 150 mililitros por minuto o mayores de 15 mililitros por kilo por minuto por más de 20 minutos. Es muy parecido al anterior, que equivaldría al 50% de la volemia circulante. Y la arbitraria es el reemplazo de volumen total de un paciente en menos de 24 horas o la administración aguda de más de la mitad del volumen sanguíneo estimado por paciente por hora, que significa lo mismo, 5 litros. Que es el volumen circulante más aproximado de un adulto.
Pero yo creo que no es tanto si los autores se ponen de acuerdo o no, como lo maneja la Organización Mundial de la Salud. Esta letrita que está aquí dice: la hemorragia masiva es una de las principales causas de muerte intraoperatoria. Pero no le quise poner lo que sigue. Es una muerte que puede ser prevenida si nosotros ponemos los estándares de cualquier tipo de hemorragia. Vemos que el recorrido que vamos a hacer ahorita es qué podemos hacer para prevenir esa muerte. Estudios en Minneapolis, en los centros de la TLS, en Inglaterra, han demostrado que más del 30% de las muertes o de los pacientes discapacitados después de recuperación de un sangrado masivo se podía haber prevenido si hubiéramos hecho las maniobras que vamos a tratar de elucidar nosotros. ¿Ya no la agarró? Ok. Probablemente siempre nos apoyamos en las estadísticas extranjeras, pero aquí es una de las cosas. Hay una explosión de publicaciones. Póngale sangrado masivo y van a tener que cerrar el monitor de la computadora porque hay unas escenas dantescas, impresionantes. Hasta ya pueden verlas de Boston, ¿no? ¿Qué dices tú? Bueno, es parte de todo esto, pero ya vienen los boletines de sangrado masivo. Lo que sí es cierto es que se va a hablar un poquito qué era lo que pasaba con la terapia de reemplazo de volumen en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y también de lo que sucedió prácticamente de 1990 a 2010. Esta flecha que está aquí es el parteaguas. Es realmente cuando se agarra más experiencia a través de las guerras últimas. ¿Por qué? Por la nueva tecnología. Aquí es cuando se inicia la guerra de de Irak, y en un momento determinado la Armada de Estados Unidos hace una serie de clasificaciones y empiezan a modificar el tratamiento, los estándares de algoritmos para el manejo del sangrado masivo. Esto pareciera que todo está en relación a la guerra. No, hay otra gran explosión de artículos que es esto, lo que nosotros manejamos. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta diapositiva, estos son lineamientos de Ferrari. Ferrari escribió las guías para transfusión sanguínea en cirugía cardíaca 2007 y la recuperó 2009 y actualmente en 2011. Pero esta no ha cambiado la gráfica. Si ustedes se dan cuenta aquí, el número de pacientes que recibieron transfusión, se van a dar cuenta que estos 2.500, que es un cohorte de un mes, se van a dar cuenta que un gran porcentaje de estos pacientes son los únicos que se consumen el 86% de los productos sanguíneos. ¿Esto qué significa? Que estos son prácticamente este 20% de los pacientes son los que se consumen el 86% de los bancos de los hospitales. Son los que tienen sangrado masivo. ¿Y quiénes son? Los que van a reoperación, los que van a cirugía cardíaca complicada, son los que hacen esto. Se tratando de sacar estándares en esas guías de Ferrari, que son unas guías muy importantes a nivel mundial, y se llegó a esto, que había riesgo de transfusión. No es aplicable al politraumatizado, es la otra entidad. Dejemos las guerras y vámonos a los hospitales. Riesgo de transfusión, la edad, el género, la anemia, la ingesta de ASA, la urgencia, la derivación cardiopulmonar, o sea, la bomba, terapia trombolítica reciente, el paciente renal, el paciente que se reopera, el paciente que recibe clopidogrel o inhibidor del GP2A, 3B, y una de las cosas importantes, el área de superficie corporal. Esto significa entonces que no es lo mismo un sangrado masivo en un niño que en un adulto. Y no es lo mismo un sangrado masivo en un paciente que tiene 1.4 a uno que tiene 2.10. De aquí que es importante hacer énfasis que muchas cosas antropométricas pueden influir en el outcome del paciente, como lo vamos a ver un poco más adelante. Son diferentes escenarios los que se pueden presentar. Este es un escenario, por ejemplo, traumatismo cerrado de tórax, un paciente que recibe bolsas y bolsas de sangre, es un solo paciente. Lo que sí es cierto es que el anestesiólogo debe estar bien entrenado para el manejo de este paciente, porque aquí solo nos presentan eritrocitos, pero esos eritrocitos probablemente ya se salieron o se quedaron atrapados en el sistema macrovascular o microvascular, y ahí entra ya parte de la fisiopatología. ¿Qué pasa cuando el paciente pierde la volemia? ¿Qué sucede cuando la repongo con determinadas sustancias?
llámese cristaloides, llámese coloides, llámese hemoderivados, como se creo precipitados, llámese lo que ustedes gusten. Lo que sí es cierto es que el compromiso final va a ser una alteración de la homeostasis corporal total. Y probablemente lo que le administremos pueda ser más perjudicial que benéfico. De modo que es importante entender cuál es el escenario, dónde estamos para poder administrar en forma correcta los productos sanguíneos. ¿Por qué? Porque muchos de los errores de la administración o los errores, o lo llamen efectos adversos en los hospitales, es por la administración de sangre, desde su extracción hasta su infusión. Tiene que pasar por una serie de mecanismos donde empieza desde consumir sus propios productos para nutrirse el eritrocito, obviamente, quitar la afinidad del oxígeno, volverse más acidótica. Van a dejar un oxígeno que va a modificar la disociación de la hemoglobina. Va a ser una serie de factores. Y eso le puede suceder a estos pacientes. Normalmente cuando uno tiene un sangrado, lo que hace es que el organismo prácticamente tolera un porcentaje de sangrado y mantiene prácticamente una presión normal. Mantiene la homeostasis corporal. Si no, pues simplemente, dependiendo de la cantidad de volumen que nosotros perdamos, vamos a tener mecanismos compensadores y vamos a seguir. Lo primero que hacemos es disminuimos el espacio intravascular, pero mantenemos gasto. Y todavía podemos mantener mismatch periférico, o sea, perfusión periférica. Va a llegar un momento que con la constricción todavía lo podemos hacer. Pero ¿qué sucede cuando el paciente pierde esto? Va a perder la autorregulación a nivel de los vasos sanguíneos. Y el paciente va a pasar primero de una vasoconstricción que en un momento determinado no va a llegar a tener ningún tipo de movimiento sanguíneo, que va a producir una éstasis, va a producir alteraciones en la microcirculación y por ende alteraciones en el transporte, consumo o extracción de oxígeno a nivel periférico, llámese a todos los niveles. Y aquí la dilatación, pues prácticamente la única forma de que nosotros podemos decir que podemos solucionar la vasoconstricción es volviendo a llenar el espacio intravascular. Es el primer gol de una transfusión masiva. Detección temprana y llenar el espacio intravascular. Ahorita vamos a ver que no todo se llena con lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Por una simple y sencilla razón. El componente intravascular depende del volumen circulante que hay en el circuito mayor y en el circuito mayor y en el circuito menor. Llámese precarga, como el volumen que anda circulando, el que se le queda a los ventrículos, el que está en las venas y los pulmones, y llámese arterial la resistencia que se pone al corazón, ya sea derecho o izquierdo, para poder vaciarse. Esta es una integración que juega un papel importante en la fisiopatología de cualquier tipo de choque. En este caso, del hipovolémico, donde probablemente muchos de los volúmenes, como está cortado aquí, no alcancen a llegar al lado izquierdo. Por lo tanto, no va a haber volemia para expulsar. Y a la inversa también. Probablemente el derecho va a estar tan disminuido en su volumen que tampoco va a llegar al mismatch primario, que es el PQ, ventilación perfusión. O sea, no nomás es que le falta volumen, sino tiene una percusión sistémica bastante severa. Y otro de los goals dijimos que ojalá sería controlar la hemorragia, llevar la volemia en forma satisfactoria, pero no todo lo hace los líquidos o los cristaloides per se. Hay que modificar los modos de ventilación, hay que hacer una serie de factores para buscar que el mismatch de las cavidades se mantengan latiendo, que el mismatch a nivel pulmonar sea el adecuado y que lo que nosotros estemos administrando llegue a la periferia. Tratar de conservar la volemia para mantener la oxigenación tisular. Eso es el gol. ¿Con qué lo vamos a mantener? Ahorita nos van a decir. La fisiopatología de la transfusión masiva de sangre no es más que la fisiopatología de un estado de shock en sus diferentes grados. En este caso, el doctor Ronnie Ángeles nos va a decir cuál es el mecanismo fisiopatológico durante el sangrado o la transfusión masiva. Por favor, Ronnie. Sí, buenas tardes. En la fisiopatología de la coagulación y el sangrado masivo es importante conocerlo.
al conocer la fisiopatología de la coagulopatía en el diagnóstico, nos va a permitir hacer un tratamiento temprano y efectivo de los pacientes con sangrado masivo. Antes de hablar de la fisiopatología, los conocimientos que se tenían antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, era poco. Antes no se hacían procesos de reanimación preoperatoria en los pacientes con sangrado masivo en los campos de combate. Como ya se había comentado, el principal conocimiento se tiene posteriormente, ya con las guerras de Irak. Antes nomás se tenía muy poco conocimiento. En la Segunda Guerra Mundial ya se empezaron a usar otros tipos de sistema de reanimación, como son coloides y sangre. Y posteriormente vino con la guerra de Vietnam, con la relación de los grandes volúmenes de soluciones cristaloides, que fue una relación 3:1 con respecto a las pérdidas, ¿no? Uno de los principales problemas en el paciente con sangrado masivo es los problemas de dilución y consumo de los factores de coagulación. El principal conocimiento que se tiene en el manejo de los sangrados masivos se remota principalmente a pacientes con trauma, cirugía cardíaca y hemorragia obstétrica, que es en lo que más se preocupa, y comprende un aspecto de la fisiopatología de la coagulación, en el cual involucra tanto la activación de las proteínas C, la hipofibrinogemia y la fibrinólisis, ¿no? Sin embargo, no existe un claro método exacto para evaluar los disturbios de la coagulación, y principalmente se enfoca a la administración de plasma y antifibrinolíticos actualmente. El principal aspecto de la fisiopatología del sangrado masivo son aspectos multifactoriales, ¿no? Pero sin embargo podemos dividirlo en dos aspectos, ¿no? Que son la coagulopatía, que se debe principalmente al consumo de los factores de coagulación al sitio de la lesión, así con la consecuencia de la reanimación hídrica que hacemos en forma masiva. Estos líquidos, la infusión de líquidos va a generar principalmente fenómenos de hemodilución. Sin embargo, hay otros aspectos fisiopatológicos que se pueden determinar por los tipos de cirugías específicas, como una cirugía cardíaca, como es el uso de anticoagulantes o antiplaquetarios, el uso de heparina durante la circulación extracorpórea y los efectos de ellos que generan, ¿no?, la circulación extracorpórea, como son la activación de vías inflamatorias, homeostasis y fibrinólisis. Sin embargo, hay aspectos fisiopatológicos que no se pueden dar una explicación en procesos de cirugía no cardíaca. Entonces eso es lo que nos complica la fisiopatología. Lo más importante es que se conoce es la hemodilución, ¿no? Que es proporcional. Se dice que la hemodilución va a ser proporcional al volumen administrado, ¿no?, al paciente. Y eso se ha visto en estudios principalmente experimental. Es lo primero que se detectó en la fisiopatología. Sin embargo, muchos piensan que todo es hemodilución. Sin embargo, en estudios en vivo se ha visto que también existe una elevación de los factores de coagulación, principalmente el BOMB-11 y el factor 8, que es debido a la liberación endotelial por secundarias hormonas de estrés, ¿no?, como consecuencia del sangrado masivo. Principalmente las hormonas de estrés que participan son la epinefrina, vasopresina. También uno de los problemas que tenemos es el conteo de plaquetas es alto para predecir, ¿no? A veces decimos tiene plaquetas normales, sin embargo esto es a consecuencia de que a consecuencia de la respuesta de la fisiopatológica al sangrado masivo se genera una liberación prematura de ellas, ¿no?, a nivel pulmonar, a nivel del vaso y médula ósea, y a veces comentamos, bueno, tiene plaquetas normales, el paciente está bien, pero realmente eso es una respuesta como una respuesta inflamatoria, ¿no? Muchos de los aspectos que nos enfocamos nosotros siempre nos preocupamos principalmente de los factores de coagulación por la hemodilución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente hay una hemodilución de los factores de coagulación, ¿no? También hay hemodilución de los factores procoagulantes, anticoagulantes, profibrinolíticos y antifibrinolíticos. Y a veces pasamos por alto todos y solo nos preocupamos por los factores de coagulación, que son los procoagulantes. Los aspectos más importantes de ello es que Boyne en 2013, en un estudio que estudió 1088 pacientes, él demostró que los pacientes con trauma, por lo menos una cuarta parte de esos pacientes va a tener problemas de coagulopatía. Y generalmente hay una alta incidencia de muerte en los pacientes con esas alteraciones de la prueba de coagulación, que estos pacientes que presentan alteraciones en la prueba de coagulación, el 46% tienen una posibilidad de muerte en comparación con un 11% con aquellos que no lo presentan. Por lo cual se dice que la hemodilución no es la única causa de la coagulopatía. También influye
el grado de lesión tisular y la hipoperfusión va a ser responsable de la fisiopatología. Como habíamos dicho, la fisiopatología de la coagulopatía es principalmente el disparador, es la hipoperfusión tisular, ¿no? Y la lesión tisular. Esto va a generar la expresión de trombomodulina a nivel de las células endoteliales. Junto a la trombina va a formar una especie de reactivador que va a activar la proteína C, que se dice que la proteína C es un efecto anticoagulante, va a ser inactivando los factores de coagulación, especialmente el factor 5 y el factor 8. Sin embargo, esta proteína C también tiene un efecto depletor en el inhibidor activador del plasminógeno, generando en forma activa el plasminógeno, lo que va a hacer que genere una fibrinólisis y también va a destruir los depósitos de fibrinógeno, que va a generar una fibrinólisis. Dentro de la fisiopatología, la trombocitopenia dilucional ya se había comentado, pero a veces nomás nos enfocamos a que las plaquetas disminuyen, ¿no? A veces podemos tener plaquetas normales, pero uno de los problemas también es que hay disfunción plaquetaria, principalmente a nivel de su fase de agregación y de adhesión. También hay que tener en cuenta que hay una pérdida de los factores de coagulación, principalmente el factor 7, el factor 8 activado, que en el promedio es un 30% su pérdida. Se desencadena fenómeno de fibrinólisis principalmente, y así como en estado extremo, coagulación cerebrovascular diseminada. Se dice que habitualmente los defectos de coagulación ocurren cuando en promedio se transfunden unos 20-25 unidades de concentrados eritrocitarios. Sin embargo, puede ocurrir que los tipos de coagulación tengan una elevación anormal después de 15 unidades administradas. A veces pasamos por alto un elemento importante que ya habíamos dicho que era el fibrinógeno, ¿no? Que es el elemento base para formar el coágulo, ¿no? Se han visto estudios en el cual han visto que el fibrinógeno, que el nivel crítico por debajo de 1 gramo por litro, eso hace pensar que el paciente tiene una pérdida del 142% de su volumen sanguíneo total. Si lo comparamos con el valor de plaquetas que disminuye por debajo de 50,000, se necesita para que eso ocurra un 230% de su pérdida de volumen sanguíneo total. ¿Qué es lo que quiere decir? El principal factor que nos va a decir que el paciente tiene una pérdida masiva de sangre va a ser el fibrinógeno. La incidencia es variable de la epifibrinólisis, ¿sí? Pero, sin embargo, como se puede ver, hay unos estudios que reportan de 2.5% de incidencia por medio de trombodestalografía, y hay otros estudios que reportan hasta 6.8% de incidencia. Sin embargo, a pesar de que hay mucha discrepancia respecto a la incidencia de la variabilidad por la epifibrinólisis, tiene una alta letalidad, como se puede ver. Hay estudios que reportan del 67% de esos pacientes que tienen bajo nivel de fibrinógeno, hasta un 67% de mortalidad, y unos se acercan hasta el 86% de mortalidad. Por lo cual, ¿qué es lo importante? Hay que hacer un reconocimiento temprano de la coagulopatía, administrar principalmente de drogas tempranas antifibrinógenas y posible reemplazo del fibrinógeno, es lo más importante. Otro de los efectos colaterales de la coagulopatía en el paciente con sangrado masivo son que a veces se generan hipocalcemias ionizadas debido a la toxicidad por el citrato al administrar las cantidades masivas de sangre. Esto va a tener varias repercusiones, ¿no? Como ya habíamos dicho, ¿no? Reducción de la contractibilidad miocárdica, vasodilatación, exacerbación del sangrado y shock. Otros son hipercalemias con sus repercusiones, que va a generar las células rojas almacenadas, oliguria y ácido metabólico. Otro de los efectos son reacciones hemolíticas, lesión pulmonar aguda con la transfusión que se puede generar, y de 6 veces después de la administración de plaquetas de plasma fresco congelado. ¿Cómo se hace el diagnóstico de coagulopatía por una hemorragia masiva, no? Siempre se dice que hacer una evaluación preoperatoria, qué paciente nos va a sangrar en forma masiva. Es difícil saber qué paciente nos va a sangrar, pero hay ciertos aspectos que nos hacen pensar en ello, ¿no? Aquellos pacientes que tienen historia de sangrado o familiares de historia, como son trastornos de sangrado inherentes y adquiridos, ¿no? El tipo de sangrado, siempre se debe preguntar el tipo de sangrado, si son de mucosa o no mucosas, el momento del sangrado en que ocurrió, si fue inmediato o tardío, si ocurrió durante la niñez o durante la edad adulta, y si el paciente tiene un antecedente de uso de anticoagulantes aplicatarios. Hay que tener un foco rojo en especial en ciertos tipos de pacientes, principalmente se dice que esos pacientes son de alto riesgo, principalmente,
son aquellos pacientes que tienen trastornos de sangrado congénitos, principalmente como la deficiencia del factor von Willebrand, o adquiridos, ¿no? Que se debe a deficiencia de vitamina K. También hay que tener en consideración muy importante los pacientes que tienen terapias con antiagregantes o antiplaquetarios principalmente, y actualmente con los más nuevos que se están usando, como es el rivaroxaban y el dabigatran. Sin embargo, se habla que el rivaroxaban se ha visto que pacientes que llegan con hemorragia cerebral o hemorragia con sangrado masivo llegan y se ha visto que tiene una respuesta clínica satisfactoria con esta transfusión plaquetaria, no así el dabigatran. También los pacientes que presentan fibrilación auricular son pacientes de alto riesgo, principalmente porque muchos de los pacientes, en consecuencia, van a estar anticoagulados. Se dice que aproximadamente un 30% de los pacientes que tienen fibrilación auricular están en tratamiento con warfarina. Sin embargo, actualmente ya se trata de tratar con fármacos nuevos, vía oral, como son la rivaroxaban y el dabigatran, también se suelen utilizar ellos. ¿Cómo se prepara un paciente con una hemorragia masiva, no? Se debe descontinuar o modificar las drogas anticoagulantes si es posible. El primer paso, dar la terapia de coagulación profiláctica, promover la coagulación, principalmente dar antifirinolíticos, desmoplastina, vitamina K, y ¿qué es lo que otro? Prevenir los requerimientos de transfusión halogénica, principalmente usar eritropoyetina o sangre colectada por admisión. Los estudios de laboratorio para detectar un trastorno de la coagulación en los pacientes con sangrado masivo tienen ciertas limitaciones. A veces tenemos un sangrado masivo y lo último que nos acordamos son los estudios laboratoriales, ¿no? Pero a veces no estamos en un momento correcto, ¿no? Porque ¿cuántas veces pasa que uno pide unos estudios de laboratorio y cuánto tarda, ¿no? Por eso se dice que las limitaciones principales son que los resultados a menudo no están disponibles en el momento, ¿no? Cuando uno ya va a tomar la decisión, ¿qué se va a transfundir? A veces de aquí que llegan al laboratorio uno ya toma la decisión, ¿no? ¿Qué elemento va a transfundir? Y además existe poca evidencia para apoyar estas medidas para orientar a los médicos sobre cuánto y cuándo se debe transfundir en términos de plasmas y otros productos sanguíneos. Ningún examen de laboratorio nos va a rutinariamente nos va a decir tengo que transfundir plasma, tengo que transfundir plaquetas o tengo que transfundir sangre, ¿no? Ningún estudio laboratorial nos dice qué cantidad voy a transfundir, si tengo que transfundir un paquete, 2 paquetes, o 2 plasmas, 3 plasmas, o 2 plasmas y 3 paquetes. Esa es una de las principales limitaciones. Existen varios estudios laboratorios, como son los resultados del conteo sanguíneo complementario y INR fibrinógeno, se pueden proporcionar entre los 15 minutos con alteraciones mínimas. ¿Cuántas veces a veces hacemos los exámenes de laboratorio de urgencias? El paciente entra al quirófano con sangrado masivo y nos dan los resultados del laboratorio y los laboratorios pueden estar normales. Y ese es un trash que se hace rápido, un panel de hemorrágico rápido, que es un trash, y va a salir normales, ¿no? El tiempo de respuesta. Sin embargo, hay otros estudios que actualmente que tienen mejor auge, que tienen una buena respuesta, se dice que son comparables tanto en la tromboelastografía como en la tromboelastografía rotacional. Y teniendo en cuenta los tiempos de respuesta rápida y la administración ciega de sangre y productos sanguíneos, sería necesario un exagerado más extremo, ¿no? Ahí ya no se piensa si tomar el examen de laboratorio. El conteo plaquetario no provee información de la función plaquetaria. A veces pasamos por alto esto, ¿no? A veces nos decimos, tiene plaquetas normales, pero tenemos que tomar en cuenta que las plaquetas no son normofuncionales en ocasiones, ¿no? Por lo cual un estudio de conteo plaquetario no es un examen que nos va a solucionar de que está funcionando normalmente las plaquetas. ¿Por qué? Porque el paciente a veces no tenemos el conocimiento, puede estar con medicación antiplaquetaria o difusión plaquetaria post-bypass, por ejemplo, ¿no? Creo que se ha visto en este cuerpo. Otro de los aspectos es el INR-ITP, son mediciones subóptimas, ¿no? De la generación de trombina fibrinógena. A veces esos estudios no son tampoco muy que nos den un dato fidedigno del sistema de coagulación, ¿no? Y se dice que la mejor medición es el fibrinógeno, es el último parámetro, es uno de los principales problemas, ¿no? Que a veces son uno de los últimos datos laboratorios que nos son reportados y es una de las piezas más importantes de la información para el manejo del sangrado masivo. Las pruebas de coagulación no proveen información de la fibrinólisis, es otro de los problemas, que con
las pruebas rutinarias, ¿no? Siempre se debe investigar esto, siempre que nos llega un paciente con sangrado masivo, grupo sanguíneo, pruebas de anticuerpos, combatibilidad, coagulación y revisión de los parámetros frecuentemente, ¿no? Y después de cada intervención terapéutica. ¿Cómo se monitorea intraoperatoriamente la pérdida sanguínea? Principalmente por evaluación visual, periódica del campo quirúrgico, es algo importante que vamos a hacer, la comunicación con el campo, con el equipo quirúrgico y una detección temprana de la coagulopatía. Las pruebas rutinarias de coagulación que se hacen es el TPT, que es el que más común se hace, el TP-INR y plaqueta y fibrinógeno, ¿no? Los niveles de fibrinógeno normales han cambiado, ¿de acuerdo? Pero actualmente el valor normal que estudiaron en el 2010 es de 1.5 a 2 gramos por litro. Las pruebas de coagulación según niveles se consideran que son niveles de factores de coagulación ya más específicamente cada uno, así como marcadores moleculares de coagulación del sistema fibrinolítico. Hay diferentes predictores de sangrado. Los tiempos de coagulación son más bien como predictores de sangrado y mortalidad, ¿no? Por ejemplo, dice cuando un paciente tiene un TP alargado, es proporcional a la extensión de la pérdida y la disminución de factores de coagulación. Se dice que este TP alargado tiene una sensibilidad de especificidad del 88%. A veces el TPT alargado 1.8 veces, se dice que es un factor de riesgo para sangrado, y un TPT de mayor de 1.5 tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 100%. El INR se ha considerado que cuando un paciente ingresa con más sangrado masivo y tiene un INR de 1.5, por arriba de 1.5, es un factor de riesgo para tener más sangrado masivo. Se ha visto que el TCA, el tipo de coagulación activado, nos habla principalmente sobre el agotamiento de la reserva del sistema de coagulación, ¿no? Y se ha visto que los pacientes con víctimas de traumas, a pesar de que tiene una potencia predictiva baja, tiene una alta, puede predecir muy fuerte la mortalidad, ¿no? Se ha visto que el TPT elevado llega a tener un 35% de pacientes muerte y un TTP elevado un 32.6%. Por lo cual este doctor dijo que se necesitaba con urgencia un monitoreo a la cabecera del anestesiólogo, ¿no? De la hemostasia, ¿no? Para el manejo de los sangrados asociados a la cirugía del trauma. ¿Qué es lo que le vino? Pues la tromboelastografía y la tromboelastometría, ¿no? Que es una prueba de la viscoelasticidad de la sangre, ¿no? Esto nos permite hacer un diagnóstico temprano y del diagnóstico y así como un tratamiento oportuno y nos permite valorar la coagulopatía en el trauma. La tromboelastografía nos permite ver el tipo, la formación del coágulo, el tiempo en que se forma el coágulo, en que inicia la formación, su máxima formación de firmeza del coágulo y así como la fibrinolisis, ¿no? Hay diferentes formas de valorarlo, ¿no? Pues, los datos que nos dan, nos puede dar normal, que es falta de fibrinolisis, ¿no? La coagulopatía por trauma, dice que el FIBTEN es un sistema de tromboelastografía, ya han sido hasta predictivos, ¿no? Con un mejor factor predictivo, ¿no? Dice que una amplitud menor de 5 centímetros después de 10 minutos puede predecir que hay fibrinógeno bajo, con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 85%. También el FIBTEN también puede decir máxima fuerza del coágulo, mayor de 10 milímetros, es el objetivo eficaz para administración de concentrados de fibrinógeno. O cuando el tiempo de coagulación mayor de 1.5, se dice que es el momento eficaz para administración de concentrados de complejos protrombínicos. O sea, la tromboelastografía ya nos va a permitir de tomar una decisión precisa, ¿no? De qué elemento tengo que transfundir, ¿no? No más de sangre y plaquetas, ¿no? Él ya nos va a definir que debo de administrar si concentrados fibrinógenos, si tengo que pasar factores de coagulación, factores plaquetarios, no sé, o complejos protrombínicos, ¿no? Por lo cual, la elastografía se ha comentado que es la guía más práctica para la transfusión, ¿no? Tiene múltiples beneficios. Una de las principales ventajas es que se toma una muestra de sangre total, ¿no? Que no necesito procesar esa sangre, ¿no? Se evita la pérdida del tiempo que se debe centrifugar y separar el plasma. También es una prueba, como ya había dicho, que está a la cabecera del anestesiólogo, es una prueba cercana al paciente
y provee información sobre los factores de acumulación, tanto la función plaquetaria como el fibrinógeno, así como la fibrinolisis. Como ustedes pueden ver, pues prácticamente no hay ningún estudio diferente a lo que hacemos normalmente por una cirugía electiva. Esa es la verdad de las cosas. El problema es que la pides en la noche y te lo reportan hasta mañana. Otra de las características importantes de estos estudios es qué pasa en los consensos o en las guías internacionales, ya sea europeas o norteamericanas, si realmente tienen impacto en el outcome del paciente. Entiéndase por outcome del paciente que sale del hospital y realiza actividades normales, o cuando menos parecidas a las normales. Ha habido mucha discrepancia entre las guías. Hay guías que son prácticamente del Reino Unido, hay otras que son de Nueva Zelanda, hay otras que son australianas, hay otras que son de California, hay otras que son de Texas. Hay una serie de guías, pero todos tienen una finalidad. Están basados en consensos. ¿Y esto qué significa? Niveles de evidencia, cuando menos, y el impacto que pueden tener en la clínica. Realmente administrar sangre, administrar plasma, mejora la sobrevida de estos pacientes con sangrado masivo. Vamos a hacer un pequeño recorrido de eso. Hay 4 factores, se hablaba de la triada. Vamos a tratar de buscar si los efectos de los parámetros fisiológicos modifican el outcome de los pacientes. La hipotermia está completamente demostrado que modifica en estos estudios con estos intervalos de confianza. La trombocitopenia, o como quieran llamarlo ustedes, el INR, el tiempo parcial de tromboplastina prolongado, el nivel de fibrinógeno bajo, la acidosis y los niveles de bicarbonato bajo. Como si pueden ver ustedes, como que estamos delante de un paciente totalmente chocado y que se desangró. Realmente estos pacientes son los que nos ponen a nosotros a temblar. ¿Por qué? Porque son pacientes que si no les recuperas la temperatura, no les corriges la trombocitopenia, no les mejoras el metabolismo hepático, la perfusión hepática para que mejoren su INR, no modificas la cantidad de fibrinógeno, probablemente el paciente no tenga el retorno del outcome. Se han hecho varios estudios. El estudio más interesante es una combinación entre las guías australianas, las del Reino Unido, comparadas o complementadas con un consenso, no con las guías, con un consenso de la Unión Americana. Y vamos a ver los efectos de los parámetros fisiológicos y el outcome. El estado de evidencia de estos, por ejemplo. La hipotermia asociada, la hipotermia, la acidosis metabólica, la trombocitopenia y coagulopatía pueden estar o pueden ser independientemente asociados con un incremento en la mortalidad. O sea, esto es importante que lo entendamos, sí, porque todo el mundo está de acuerdo con ello. Impacta en la clínica, sí, y se puede modificar en un momento determinado y se puede aplicar en cualquier lado. Corregir la hipotermia, mejorar la acidosis, administrar las plaquetas. Es un láser mejor, ¿no? Porque está muy duro. Entonces, siempre es importante entender. Entonces, no nomás es administrar sangre, sino también hay que corregir los efectos o los parámetros fisiológicos que se han modificado. Entonces, quedamos con esto. Grábenselo bien, porque esta flechita las vamos a ver y después van a ver que no es cierto. Pero mejor esperemos a verlo. Vemos que hay que tocar puntos básicos para nosotros, los prácticos para anestesia. ¿Cuáles son los prácticos? Buscar lo que es la OPP, Practice Point, le llaman. 1. En pacientes con sangrado clítico requiriendo transfusión masiva, con los siguientes parámetros deben ser medidos temprana y frecuentemente. Estos parámetros, del momento en que ustedes establecen el diagnóstico, deben de tomarse en consideración. Temperatura, estado ácido vaso, calcio, hemoglobina, conteo plaquetario, TPNIR, tiempo de tromboplastina y nivel de fibrinógeno. Esto es la cabecera del manejo del paciente. ¿Y qué significa esto? Que como punto práctico la tenemos que corregir para que el efecto que ustedes traten de hacer o modificar o esperar de lo que van a administrar tenga resultados. ¿Y cómo se hace? Temperatura menor de 35 grados te tienes que subir, pH menor de 7.2 o un exceso de más de 6 o un lactato de más de 4 milimoles, tienen que corregirlos. Calcio ionizado menor de 1.1, conteo de plaquetas menor de 50.000, PT mayor de 1.5 y NR mayor de 1.5,
tiempo de tromboplastina activada mayor a 1.5 y nivel de fenógeno menor de 1 gramo. Si ustedes se fijan, son los mismos parámetros que nosotros debemos de tomar en consideración. De ahí la administración de productos arbitraria. Yo me doy por hecho que todos los pacientes chocados tienen esto. Entonces no me espero los exámenes de laboratorio para iniciar mi transfusión o mi recuperación del paciente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando el efecto de la dosis, tiempo y radio de terapia en el outcome del paciente? Estado de la evidencia. En pacientes con trauma con sangrado crítico requiriendo transfusión masiva, el uso de un protocolo que incluya dosis, tiempo y radio de terapia de componentes sanguíneos está asociado con reducción en la mortalidad. Sí, todo el mundo estamos de acuerdo. ¿Esto qué significa? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y a qué horas? ¿Y qué tipo? En pacientes con trauma con sangrado crítico requiriendo transfusión masiva, un radio menor de 2 paquetes globulares por uno de plasma fresco congelado y uno de plaquetas está asociado con reducción de la mortalidad. Sin embargo, dado la posibilidad de sobrevía en varias vías, no es posible recomendar esto. ¿Por qué no se recomienda? Porque no todos los centros hospitalarios tienen disponibilidad de todo esto. Por lo tanto, se sesgan mucho los trabajos. Y si ustedes se dan cuenta aquí, todo el mundo lo quiere hacer, pero los resultados en el impacto clínico no tienen gran capacidad. En pacientes con trauma, con sangrado crítico requiriendo transfusión masiva y transfusión masiva temprana de plasma fresco congelado y plaquetas, está asociado con reducción de la mortalidad y subsecuentemente requieren paquetes globulares. ¿Esto qué significa? Que los pacientes que reciben primero plasma y después sangre reciben después más paquetes globulares. De modo que hay que seguir primero cristaloides, después a lo mejor lo que vamos a ver más adelante. Efecto de la anemia y el outcome. ¿Qué tiene un paciente que se está desangrando? Anemia. Se revisaron 123 trials, o sea, trabajos bien hechos. Y ven lo que hay aquí. No hay estudios que pongan el efecto de la anemia y el outcome. ¿Por qué? Porque todos nos damos por enterados que el paciente está anémica. Si ustedes se fijaron, en ningún momento se habló del hematocrito. Se hablaron de otras cosas, porque suponemos que está en 2 o en 3 la hemoglobina. No hay ningún estudio, por lo tanto, no hay ningún impacto. Pero hay un punto importante. En pacientes con sangrado crítico requiriendo transfusión masiva, la concentración de hemoglobina debe ser interpretada en el contacto del estado hemodinámico, perfusión de órganos y oxigenación tisular. ¿Esto qué significa? Alteraciones en el transporte y extracción de oxígeno, que realmente es uno de los indicativos de transfusión sanguínea en muchas partes del mundo, o es el trigger, cuando el paciente tiene compromiso en la entrega y la extracción de oxígeno a nivel periférico. Entonces, no se dejen guiar por esto. Todos los pacientes van a estar anémicos, pero cuando tu paciente tiene trastorno hemodinámico y trastorno de perfusión periférica, yo creo que no lo vas a dudar si vas a tener o no hemoglobinas altas. Realmente, transfundir a los pacientes con células rojas o con plaquetas globulares mejor el outcome. El estado de evidencia dice que en pacientes de trauma con sangrado crítico requiriendo transfusión, un aumento en el volumen de transfusión de células rojas puede ser un factor independiente asociado con incremento de la mortalidad. O sea, si no transfunden en forma adecuada, en el momento adecuado y cuando lo deberían haber transfundido, probablemente les haga trali, probablemente les haga otro tipo de patologías. Como se puede ver aquí, no tiene ningún impacto en la clínica. No porque les transfundan 50 unidades se va a salvar. Probablemente se trombose la microcirculación. Probablemente se trombose de otras partes, porque no hay flujo satisfactorio, porque está comprometida, la periferia. En pacientes con trauma con sangrado crítico requiriendo transfusión, un aumento en el volumen de transfusión de células rojas puede ser independientemente asociado con incremento del síndrome de estrés respiratorio agudo. O sea, que de la sangre, en el momento en que nosotros la empezamos a administrar, ya podemos tener impactos negativos o un impacto clínico muy pobre. Mucha gente dice, bueno, pues ya llegó la salvación, pues voy a ponerle factor 7 recombinante A. Realmente mejor el outcome, el estado de evidencia. Esto es parte de las guías australianas,
En Australia no está recomendado, como lo vamos a ver más adelante. En las americanas o en la Armada o los algoritmos de la Armada, sí está prácticamente contemplado para el sangrado masivo. En pacientes de trauma con sangrado crítico requiriendo transfusión masiva, la administración del factor 7 recombinante no tiene efecto en la mortalidad a 30-40 días. O sea, se mueren igual a los 30-40 días a los que les pones o no les pones. Como pueden ver aquí, pues prácticamente los dos de impacto clínico no están. En pacientes de trauma con sangrado crítico requiriendo transfusión masiva no existe suficiente evidencia de determinar cualquier asociación entre el factor 7 recombinante y tromboembolismo. Tampoco es culpable de todos los tromboembolismos que suceden en el politraumatizado, por ejemplo. Mucha gente le echaba la culpa al factor recombinante y lo que era una embolia de otro tipo. En pacientes con trauma cerrado contundente y sangrado crítico requiriendo transfusión masiva, la administración de factor 7 está asociada con disminución en la administración de paquetes globulares e incidencia de ARS. O sea, que tienen que andarse con cuidado. ¿Por qué? Porque fíjense nada más, la administración del factor 7 está asociado con disminución en la administración de paquetes globulares e incidencia de ARS. O sea, sí se puede usar, como lo vamos a ver más adelante. Disminuye estas dos cosas que teníamos acá. La administración de paquetes globulares e incidencia de ARS en pacientes con trauma, ahora sí penetrante, no tiene efecto en la mortalidad. O sea que si a mí me llega un balaceado, se me está desangrando, y si no le tapo el hueco, probablemente, aunque le ponga factor 7, van a tener estos resultados. No van a modificar el outcome a los 30-40 días. No tiene efecto en la morbilidad. ¿Qué se recomienda en la guía? El uso rutinario de factor 7 en pacientes de trauma con sangrado crítico requiriendo transfusión masiva no es recomendado. Por su pérdida de efecto en la mortalidad, lo consideran un grado B. Y efectos variables en la morbilidad que lo consideran un lado C. Acuérdense que esto ya es prácticamente factores independientes. No va a impactar totalmente en la morbilidad ni en la mortalidad a corto plazo. Efecto de los componentes sanguíneos en la outcome. Si ustedes ven esto de aquí, en el estado de evidencia, pacientes con trauma y sangrado crítico requiriendo transfusión masiva en un radio de paquete globular plasma fresco congelado de 2:1 es asociado con disminución de la mortalidad. O sea que aparte del plasma, aparte del paquete globular, hay que ponerle plasma. No existe evidencia, porque la mayoría de las veces al paciente que le pones 1 o 2 unidades de sangre no tiene sangrado masivo. Así de simple. Entonces el impacto clínico es muy pobre y la evidencia también es muy pobre. Pero eso es porque no cumplen el requisito. Esto es como ponérselo a cualquier paciente. Y la literatura, lo que se dice basado en evidencia, es que si tú le pones a un paciente un paquete globular es que no lo necesitaba. Punto. Así de simple. Momento para la transfusión de componentes sanguíneos. En pacientes con sangrado crítico requiriendo transfusión sanguínea no existe evidencia a identificar un INR, nivel de fibrinógeno o conteo de plaquetas a iniciar una dispersión de componentes sanguíneos. O sea, el punto de disparo no está estudiado. Está estudiado en las terapias intensivas, en los pacientes en choque cardiogénico, en los pacientes de circulación extracorpórea, pero el masivo no está ahí. ¿Por qué? Porque estos estudios llegan después de que se recibe el tratamiento. Entonces, parece que todo esto ya lo tuviéramos dominado, pues no hay. En varios estudios publicados para los consensos. ¿Pero qué recomiendan ellos como punto práctico? En pacientes con sangrado crítico que requieren transfusión masiva, las dosis sugeridas de componentes sanguíneos son, porque esto no los vas a tener. Si ya existe el diagnóstico, tienes compromiso a nivel de extracción de oxígeno, ponle paquetes, ponle plaquetas y ponle crioprecipitados, que es lo actualmente donde se desenvuelven las terapias. Si ustedes se dan cuenta, hay otras características en Norteamérica. En Norteamérica ya se está abogando por la terapia antifibrinolítica, terapéutica con oxígeno, ejemplo, hemoglobina sintética, perfluorocarbonados, técnicas de salvación de sangre, como son los rescates celulares, y
el punto de cuidado de exámenes, modalidades de trombolastografía. Antes se hablaba de viscosidad, ahora se habla del trombolastógrafo de viscosidad, se habla del rotámetro y se habla del sonoclot. Son tres cosas diferentes en tiempos diferentes de la coagulación. Todos nos van a dar una gráfica, todos nos van a dar un porcentaje, todos nos van a dar un tiempo de fibrinolisis, todos nos van a dar un tiempo de coágulo, pero nos van a dar en diferentes tiempos. De modo que ya se habla de esto. ¿Qué hacen los americanos? Sangrado masivo, formulación, resucitación 1 por 1, un plasma y un paquete globular o viceversa. Estudios cortos retrospectivos no claros, nadie nos ha podido demostrar que uno sea mejor que el otro. Preocupación es que si usted le ponen después de 15 unidades de plasma y 15 unidades de sangre, aumenta la morbilidad por las alteraciones más importantes del plasma a nivel de parte pulmonar, del paquete globular a nivel pulmonar y plasma a nivel sistémico y celular. El control contra el rol del factor 7 recontaminante. Mucha de la gente todavía no está de acuerdo en esto. Pero sí hay un alto nivel de evidencia del ácido tranexámico, sobre todo en el estudio WOMAN, que WOMAN no significa mujer, es World Maternity Trade. Es importante, ese estudio sí es muy importante, porque se empezó a hacer primeramente a los pacientes que tenían un sangrado que se consideraba masivo. No, hay una entidad dentro de los compromisos del sangrado que se llama sangrado crítico. Sangrado crítico es el paciente que tiene, por ejemplo, un sangrado a nivel cerebral, un sangrado a nivel del ojo, un sangrado a nivel de la columna, que también compromete la vida orgánica del paciente o la vida celular de los pacientes. Y ahí empezaron a usar estos estudios. Cuando se aplican estas relaciones 1 a 1 de concentrados eritrocitarios, hay una 50% reducción del riesgo de mortalidad. En 2 estudios, sobre todo en Irak, refleja un sesgo de la supervivencia más que un verdadero efecto benéfico del plasma. Eso también lo demostró, ese es un estudio mejor llevado. El sesgo es prácticamente, compararon 5 paquetes con 50. Evidencia insuficiente para apoyar el uso de proporciones fijas en la transfusión masiva en el paciente con trauma, donde sabemos que los campos torácicos ya traen contusión pulmonar, como lo hace Rajalseca en su revisión de 11 estudios, 3 prospectivos, 7 retrospectivos y un caso control. Pocas palabras de esto, si van a usar paquetes globulares 1 por 1, no deben de pasar de 10 unidades de plasma. El beneficio de relaciones más alta de las plaquetas a unidades de concentrados eritrocitarios, este estudio, 36, y en el PRAGMAT, otro estudio, dicen que la intervención actual para la administración de plaquetas podría ser la alternativa a la menos administración de productos globulares y de productos de plasma. ¿Esto qué significa? Que probablemente tendremos que poner lo suficiente de paquetes globulares, lo suficiente de plasma, y inmediatamente, claro, estamos hablando que también se pusieron cristaloides, inmediatamente después colocar los concentrados plaquetarios. Eso nos va a ayudar muchísimo a evitar ARS o TRALI, como quieran llamarlo ustedes, insuficiencia renal y trastornos a nivel metabólico. Disminuye mucho la concentración de pHs bajos o de hidrogeniones, pues para que me entiendan, y de acidosis o lactatemia. Daños colaterales de lo que ustedes ponen en pacientes que reciben plasma aunado a los que no lo necesitan. Para los pacientes que son transfundidos masivamente, el plasma resulta en complicaciones de sobrecarga hídrica, edema, síndrome comportamental abdominal, compromiso respiratorio, incremento del riesgo de falla mortalorgánica. Después de 10 paquetes globulares, después de 10 plasmas, espérense lo que les acabo de decir, tráiler, insuficiencia renal, edema y todo lo demás. En la difusión de plasma, vean este estudio, reporte de 1.716 pacientes con trauma transfundidos masivamente comparado con manejo 1-1 versus no plasma. 12 veces más la frecuencia de la presentación de síndrome de estrés respiratorio. 6 veces más la difusión orgánica múltiple. Y 4 veces más la presencia de neumonías y sepsis. Como que no se antoja ponerle plasma. Pacientes con trauma no transfundido masivamente, 1.778.
Sumamente importante que se hace la transfusión de componentes sanguíneos, plasma, plaquetas y crioprecipitados una vez que el equipo clínico ha logrado la hemostasis. Esto es importante. Tienen que trabajar o tenemos que trabajar en grupo. Mientras yo transfundo, el otro tiene que ir a cerrar la llave. Y mientras yo cierro la llave, tengo que buscar la forma ventilatoria del paciente. Cuando yo busco la forma ventilatoria, probablemente estoy hablando del riñón, estoy hablando del gasto cardíaco, estoy buscando el cerebro, estoy buscando presiones de perfusión. Si no, la sangre que le pongan, el plasma, los críos, todo, no va a ser absoluto. Antifibrinolytis láser tranexámico, este estudio, que es uno de los más, el CRASH 2, a la detección más de 20,000 pacientes, ácido tranexámico versus placebo, riesgo de muerte, muerte por hemorragia, mayor el beneficio en reducir la muerte por sangrado se administró en la primera hora de la lesión. Esto es muy importante. Actualmente las guías norteamericanas recomiendan que si tú tienes más de 5 paquetes globulares y 5 plasmas, es oportunidad de poner algo farmacológico aparte de las plaquetas. Esto que fue un análisis de trauma también de los soldados de ácido tranexámico, bajó la mortalidad, 17.4 versus esto, escala civil de la lesión también disminuyó. O sea, parece que el ácido tranexámico está ocupando un lugar dentro de la relación paquete globular, plasma, plaquetas y críos. Que recomiendan cualquier paciente con suficiente sangrado que está recibiendo transfusión con concentrados eritrocitarios y plasma de recibir ácido tranexámico inmediatamente a su llegada al hospital o durante su transporte si es posible. O sea que ya están antelando la administración de este producto cuando se inicia la administración de concentrados plaquetarios. Bueno, pero eso es en los adultos. ¿Qué pasó con nuestros bebés? Que a veces nos ponemos en nuestras manos. Se comportan igual, tienen la misma superficie corporal, manejan los mismos volúmenes. El doctor Rodolfo Guerrero es anestesiólogo cardiovascular. Actualmente está haciendo anestesia en cardiopatías congénitas. Nos vamos a dar el favor a ver qué nos puede decir qué sucede con los niños, cuánto toleran, cuándo son los umbrales de disparo, si los parámetros que yo mido en el adulto es lo mismo en el niño o todo lo demás. Rodolfo. Bueno, como estamos viendo el tema también, pues la población pediátrica no está desafortunadamente extensa o expuesta a este tipo de complicaciones que se presentan en el periodo pediátrico. Vamos a ver que vamos a encontrar ciertas diferencias anatómicas y fisiológicas a comparación al adulto y que su grado de inmadurez en el sistema hematopoyético pues es inferior conforme menos edad tiene el paciente, pero a conforme mayor edad el sistema hematopoyético va siendo un poco más maduro y menos susceptible a presentar ese tipo de sangrados. Vamos a tener que una de las principales diferencias es que vamos a tener un porcentaje de 30% menos en su capacidad contráctil en cuanto al tejido que está controlado por las fibras parasimpáticas y sobre todo por el sistema noradrenérgico que va a ser menor. Esto que nos va a representar, sobre todo que va a tener la capacidad disminuida de poder tolerar cualquier disminución de su volumen sanguíneo circulante, en el cual si nosotros metemos a sala de quirófano a un neonato para la cirugía que sea, muchas veces por su peso corporal o su área de superficie corporal, simplemente por el sangrado que tengamos colectado o recolectado en el sistema de aspiración de la sala de quirófanos, pues ya vamos a empezar a tener los criterios de que el niño está cayendo en las etapas tempranas de fase de choque hipovolémico y está empezando a tener criterios para que ese paciente sea transfundido o cuando menos se le reponga la volemia con los diferentes elementos coloides o almidones en los cuales nosotros le podemos todavía brindar el beneficio de que no llegue a ser transfundido, pero pues ya llega a ciertos límites o ciertas pérdidas en el cual la sangre se tiene que reponer con sangre bajo cualquier riesgo de vida y sobre todo aquí hay que también que tocar el tema de las ideologías teológicas en las cuales ahí nosotros entramos en conflicto con ese aspecto, pero pues, esa ya es otra historia.
Parte de la limitación que va a tener en la capacidad de poder tolerar esas pérdidas sanguíneas va a ser sobre todo que va a estar comprometido el gasto cardíaco y, por ende, todos los datos de que nos vamos a tener de manera clínica o ya sea por vía gasométrica, en los cuales nosotros vamos a tener ya datos, hay datos de hipoperfusión a nivel sistémico, a nivel periférico, y que no está llegando la cantidad de oxígeno necesaria a los diferentes órganos en los cuales se está representando por la pérdida sanguínea, en el cual en este tipo de problemas hemorrágicos muy seguramente nosotros provocamos la hemodilución, la coagulación por hemodilución, en el cual nosotros estamos perdiendo la calidad de la sangre y teniendo la cantidad suficiente para que podamos tener hemodinámicamente al paciente, pero con el riesgo de que estamos perdiendo esa capacidad o esa calidad de sangre, en el cual nosotros podemos ver que en el neonato, en esta curva de la saturación y las presiones de oxígeno, vemos que hay mayor tendencia hacia la izquierda de la gráfica, y pues obviamente esto nos va a conllevar todos los cambios en la intercambio de oxígeno, en el cual nosotros vamos a tener diferentes parámetros gasométricos, como los manejamos aquí, en sus diferentes etapas, y se piensa que hasta los 6-7 meses esta capacidad ya empieza a ser, digamos que un poquito más tolerable, o que tenga no tenga tanta disminución para poder tolerar estas pérdidas sanguíneas. Vamos a tener mayor afinidad en hemoglobina fetal, y vamos a tener el curso de una anemia fisiológica en este rango de edad. Vamos a ver que, como ya les había comentado, las características del área de superficie corporal y el volumen circulante sanguíneo ya están establecidas ciertas reglas o ciertos parámetros en los cuales nosotros podemos hacer un cálculo y tener una aproximación en el cual nosotros, si llegamos a tener mayor pérdida sanguínea a la que estamos calculando según el rango de edad, pues ya podemos empezar nosotros a pensar en reponer esa volemia. Parte de las diferencias que vamos a encontrar en este tipo de población es sobre todo que la médula ósea hasta la sexta, séptima semana empieza ya a manifestar su grado de madurez, y la hematopoiesis fetal se va a llevar hasta el séptimo de mes, y al nacer se cuenta con un 80% de la hemoglobina fetal, en la cual es la encargada en esa etapa de llevar a cabo la transmisión de oxígeno hacia la periferia. También vamos a tener que el hígado también va a estar comprometido, obviamente, como ya les he comentado, a menor edad hay mayor inmadurez, sobre todo con el sistema enzimático hepático, en los cuales va a estar parte del sistema que nos ayuda a que se lleve a cabo la coagulación, la vitamina K, y los factores el 2, 7 y 10, los factores de la protonina, en el cual van a estar disminuidos. En el segundo mes hay esperada una prolongación sobre todo del TP, entonces esas consideraciones son las que debemos de tener. Parte también de los componentes sanguíneos que nos llevan a cabo la formación del trombo a nivel de la periferia cuando se presenta una lesión, es que vamos a tener que los componentes de la coagulación del fibrinógeno, el 2, el 7, el 9 y el 10, van a estar o muy bajos o ligeramente bajos de los esperados a su grupo etario. Los inhibidores de la antihistamina 3, la proteína C y la S también van a estar bajos, y los componentes fibrilíticos del plasminógeno también van a estar disminuidos. El hematocrito, aquí también es parte de los cuales, esto es un consenso en el cual se valora de manera general al paciente, y según el grupo etario en el que estemos con este paciente, vamos a tener esperado este valor. Si estos valores son menores a los que estamos registrando, pues también ya va a estar comprometido el intercambio de oxígeno a nivel de la periferia. Aquí tenemos igual las diferentes etapas en el cual
podemos nosotros hacer el cálculo del volumen sanguíneo, del volumen sanguíneo circulante según el peso esperado y lo que estamos calculando con la fórmula que ya les comentaba hace poco y el porcentaje en el cual pueden tolerar esas pérdidas sanguíneas. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de que ese paciente o ese neonato es candidato ya para hacer la transfusión? Sobre todo cuando hay un mínimo nivel de 9 gramos. Habíamos visto en las diapositivas anteriores que se considera que un 9% del volumen sanguíneo que ya se está perdiendo ya está haciendo que un paciente que es candidato a una transfusión sanguínea y se le puede ya empezar a considerar que ya tiene criterios de una transfusión masiva. Sobre todo las plaquetas en el neonato sobre todo de 37 semanas, que pues, es un paciente a término, van a estar entre 50 y 100,000 unidades. Este es el porcentaje. Esta gráfica es para adultos. Aquí lo que les quiero representar es el porcentaje que nosotros tenemos para que se presente la pérdida del volumen sanguíneo circulante, que sea de menor de 15%, va a ser clase 1, menor de 15 a 30% va a ser clase 2, del 30 al 40 clase 3 y mayores del 40% de esas pérdidas sanguíneas vamos a tener ya clase 4. Obviamente ya con todos los datos clínicos que se presenten según la etapa y en el cual van a estar comprometidos. Obviamente en el niño pues sabemos que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca, entonces muchas veces podemos nosotros erróneamente llegar a un diagnóstico temprano de que si tenemos un paciente taquicárdico podemos empezar a sospechar que está en un estado hipovolímico clase 1 cuando es un estado normal. Entonces aquí hay que conocer las diferencias hemodinámicas de los pacientes. Una hemorragia masiva, pese a lo que se diga o lo que simplificaban los compañeros cirujanos, una hemorragia masiva, ya sea por una lesión vascular, por un trauma o por una lesión provocada de manera iatrogénica o una lesión a órganos, van a ser consideradas las dos principales causas en las cuales nosotros vamos a comprometer el hecho de que tengamos que transfundir al paciente. Y como tercera opción, ya empezamos a considerar los trastornos de la coagulación que pueda tener el paciente de manera ya adquirida o congénita, en el cual tenga antecedentes en el paciente neonato congénito o de temprana edad. Muchas veces ni los padres saben que tiene algún trastorno hematopoyético, en los cuales lo vamos a descubrir hasta que ya está presentándose el sangrado masivo y tenemos esos trastornos de coagulación, pero ya cuando el niño estuvo en riesgo su vida en quirófano, estuvo en terapia unos días y hasta que se le hizo protocolo genómico, pues ya se sabe y se diagnostica que el niño tenía un trastorno genético. También no está exento el niño de la triada letal que ya habíamos comentado, en el cual la hemodilución vamos a disminuir la calidad sanguínea por la cantidad, la acidosis, en el cual está comprometido, sobre todo aquí parte de los aspectos es la concentración del lactato, que se ha visto que a mayor de 24 o 48 horas, si ese lactato no se disminuye a las mínimas valores que tenemos a nivel sanguíneo, la mortalidad va aumentando. Y la hipotermia, que le puse estos dos aspectos que tanto el paciente neurocrítico o el paciente de cirugía cardíaca muchas veces se le tiene que someter a hipotermia y ya con este componente podemos empezar nosotros a tener o a sospechar una triada letal, en el cual nosotros podemos empezar a sospechar o a prevenir cualquier implicación que esto conlleva. Las causas, como ya les había comentado, en manera intraoperatoria, que es el tema que nos conlleva hoy, sobre todo es la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica aquí yo creo que incluye mucho una técnica depurada de parte del cirujano, es lo que mucho nos va a resolver, aunque sea un paciente con riesgo de sangrado, si tiene la delicadeza o la habilidad para no lesionar vasos sanguíneos, pues por más que tengan los riesgos, se va a poder llevar a cabo el procedimiento sin ningún problema. La coagulación, ya son los trastornos aquí de la coagulación, que son posteriores a una transfusión masiva, el exceso de heparina, en el cual de manera, sobre todo en cirugía cardíaca o en otro tipo de cirugía, sobre todo de cadera, en el cual
nosotros podemos tener las implicaciones de sobredosificación por algún error, podemos también tener este tipo de riesgos. Y pues obviamente la hiperfibrinólisis. Parte de cuando hay una lesión a nivel vascular, hay estas tres etapas: la lesión del vaso, la miostasis primaria y la etapa de la coagulación. Cuando se presenta la lesión vascular, el evento es obviamente el sangrado y el daño. Los elementos que se van a perder, pues ya los hemos comentado en las otras diapositivas, y lo que se tiene que intervenir o administrar pues son los eritrocitos que se están perdiendo. Cuando hay una homeostasis primaria, cuando están las etapas tempranas de la formación del coágulo, que ya se está empezando a controlar esa hemorragia masiva, sobre todo hay que localizar el daño, que muy seguramente es una lesión vascular, y la administración de todos estos componentes están siendo indicados o están siendo perdidos y se tienen que administrar para que se pueda controlar ese sangrado masivo. Y las intervenciones pues también son las plaquetas, los precipitados, el factor de Wolff-Wienerbrand y la desmopresina. Y sobre todo en la etapa ya de consolidación de ese trombo que se está formando, es ya con esos elementos, con la formación y la consolidación de la fibrina y la trombina, en el cual las plaquetas, el fibrinógeno, los diferentes factores de coagulación, y nosotros podemos administrar este tipo de coadyuvantes en el cual nos van a ayudar o a favorecer que ese sangrado no se siga presentando. Esto es lo mismo que la gráfica anterior, nada más que está más específica y nos describe que la trombina, que es la célula con sus diferentes factores, va a ser formada junto con el factor 7 el complejo en el cual se va a llevar a cabo la formación de la fibrina, que ya nos habían explicado de manera adecuada con las diapositivas anteriores. Y lo mismo, cuando se va a considerar que es una terapia de transfusión masiva en este tipo de pacientes, ya les había comentado, a partir del 9%, sobre todo en la población pediátrica, o con esta definición que también ya había comentado el doctor Molina, es de 1 o 2 veces su volumen sanguíneo circulante en menos de 24 horas. Parte del monitoreo no es desconocido también en la población pediátrica, todo lo que podemos nosotros llevar a cabo para poder tener la vigilancia si estamos haciendo el manejo adecuado para restablecer la calidad sanguínea de que ese niño o ese pacientito tenía, en el cual nosotros obviamente bajo un monitoreo hemodinámico de manera completa podemos tener arteriales, catéter venoso central, nosotros podemos llevar a cabo esa vigilancia. Aquí por el aspecto hemodinámico, nada más para ver cómo estamos haciendo la reposición de ese volumen sanguíneo circulante. Las gasometrías seriadas, sobre todo para valorar el estado pH, el lactato y la hemoglobina, cómo se están comportando, y podemos hacer aquí también un perfil gasométrico para ver cómo con una muestra venosa y una muestra arterial podemos nosotros saber si el intercambio gaseoso a nivel pulmonar está siendo el adecuado. Los tiempos de coagulación, como ya hemos visto y vamos a ver más adelante una gráfica, es parte también en el cual es relativamente rápida este tipo de prueba en el cual nosotros podemos obtener este tipo de resultados. Y otros estudios como la biometría y la química sanguínea que son un poco más tardados, entonces vamos a guiarnos más por las gasometrías, sobre todo para ver y valorar todos los parámetros que nos manejan en estos dos tipos de resultados. La tromboelastografía, que está siendo o es un componente guía para nosotros, sobre todo para ver cómo se está formando o cómo cómo estamos teniendo la calidad de la viscosidad de la sangre y si ese trombo se está conservando y está manteniendo la calidad y la consolidación de ese coágulo. También tenemos el TCA, que sobre todo para cirugía cardíaca, en el cual si nosotros administramos cierta cantidad de heparina, si la revertimos con protamina, queremos ver y valorar, sobre todo un paciente que se sometió a estos dos tipos de medicamentos, cuáles son los parámetros tanto iniciales como finales. Y, como ya hemos visto, la simple temperatura corporal en un pacientito de ese tipo, sea la cirugía que sea, nos puede incrementar el riesgo de que nosotros podamos tener una hemorragia masiva. Las pruebas de coagulación, que son, ya había comentado
el doctor Ronnie, los mismos, el TPA, el TP y el INR, están siendo los principales determinantes o pronósticos en los cuales nosotros podemos saber si el paciente va a tener ese sangrado. Y con los otros estudios, que el TCA, sobre todo para terapia que es para paciente que va a ser sometido a bypass cardiopulmonar, para cirugía cardíaca, eso nos puede también facilitar parte del monitoreo para ver cómo vamos. El conteo de fibrinógeno también por parte de la agregometría, sobre todo de transmisión luminosa, se considera actualmente que es como el gold estándar en la población pediátrica, en el cual nosotros podemos llevar a cabo si estamos llevando de manera adecuada esa formación del trombo, y pues obviamente el conteo y la función plaquetaria en los cuales nosotros estamos haciendo la reposición. En la Clínica Mayo y en el Hospital Universitario de Pittsburgh este año sacaron todos los agentes emergentes en los cuales nosotros podemos llevar a cabo la consolidación o que nos pueden ayudar a que podamos tener una buena homeostasis sanguínea. Parte de este artículo nos comentan, lo que ya había comentado el doctor Ronnie, es que a mayor factores de coagulación y a mayor INR, el riesgo de un sangrado es menor. Aquí vemos, el doctor Ronnie nos había comentado que hasta un INR de 1.5, aquí lo manejan hasta 1.7, que es la ventana terapéutica, en el cual si nosotros pasamos este parámetro, llegamos a 2 o a 3, el riesgo de un sangrado o que no se presente la coagulación es mayor. Entonces, aquí este es lo más relevante que presenta este artículo, en el cual nos hace la sugerencia. Parte de la tromboelastografía es que nos valora, como ya les había comentado, esta gráfica es que nos ve el comportamiento de la viscosidad sanguínea y cómo se está manteniendo el trombo y si se está manteniendo. Parte de los trastornos, como vemos aquí, parte de las curvas, perdón, la R, que aproximadamente es de 10 minutos, es el tiempo en el cual se tiene que formar ese trombo, y de manera normal tenemos que tener una curva que se va prolongando. Cuando hay trastornos de la hemofilia, obviamente sabemos que la hemofilia, su principal problema es que no coagula el paciente, entonces pues obviamente la curva R es la que va a estar prolongada. Trastornos de trombocitopenia van a ser muy similares a la normal, pero el tiempo o la curva de la calle alfa, la formación de fibrinógeno y el ángulo van a estar disminuidos. La fibrinolisis aparentemente se va a comportar al principio como la normal, pero después va a perder la consolidación y esa curva se va a disminuir. Al contrario de la hipercoagulación, que esa curva se forma de manera muy temprana, no cumple los 10 minutos que cumple la curva R, y esa curva se mantiene porque está coagulando de más. Y con los trastornos de la coagulación intravascular diseminada, en los cuales podemos tener en la etapa 1, igual puede padecer la hipercoagulabilidad, y en la etapa 2, que puede ser como el trastorno de una hemofilia o una etapa más tardía. ¿Qué beneficios tenemos nosotros sobre la tromboelastografía, sobre otros estudios convencionales? Es una valoración rápida, 10-15 minutos, si lo tenemos a disponibilidad dentro de quirófano, podemos tener y ver cómo vamos haciendo esa reposición. Como ya había comentado el doctor Molina, son estudios de la cabecera del paciente. Podemos hacer nosotros un diagnóstico rápido para saber qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, y permite sobre todo instalar el tratamiento precoz, que muchas veces, mientras más oportunamente sea administrada toda la batería de hemoderivados al paciente y sea restituido de manera más temprana todo esto, digamos que la tasa de mortalidad va a disminuir. Y sobre todo, yo no lo veo como ventaja, porque pues obviamente desafortunadamente es poco el personal que conoce este tipo de estudios, en el cual se debe hacer mayor difusión sobre este tipo de procedimientos de laboratorio. Y en los test de valoración convencionales, obviamente son más tardíos, dependen sobre todo del personal de laboratorio, que pues ya sabemos todos los comentarios de pasillo, en el cual el personal no se
interesa o con la preocupación que el anestesiólogo en sala está con una urgencia inminente, el diagnóstico es tardío y obviamente el retraso del tratamiento se va a prolongar. Las ventajas que tenemos sobre los cuales los componentes de los críos o los plasmas vamos a tener mayor ventaja, sobre todo que van a aportar mayor cantidad de factores. Sobre todo esto es muy importante para la población pediátrica. Como vimos al principio, su sistema hematopoyético es inmaduro, no necesita ser descongelado, el volumen es menor, entonces no tenemos tanta necesidad de administrar tanto volumen y en menos de 30 minutos podemos nosotros llegar a corregir el INR y el riesgo de infecciones o de TRALI por el menor volumen que se administra. Ya nada más eso es un componente principal para que tengamos menores complicaciones posoperatorias. Parte también de las alteraciones que vamos a tener, esto ya os he comentado, esto no me voy a detener mucho tiempo. Parte de la coagulación también se va a dividir en una etapa primaria y una etapa secundaria. La secundaria no la voy a mencionar, me voy a abocar más con la primaria y sobre todo que se relaciona con la exposición de factores tisulares que van a ser los generadores de la trombina, del activador y del consumo de la proteína C, coincidiendo con una CID o con una fibrinolisis. Y a toda esta etapa también se le conoce como coagulopatía precoz inducida por el trauma. Parte de los trastornos que ya nos había comentado el doctor Ronnie también es parte de la hipocalcemia, igual no me voy a detener mucho tiempo en esto, y la hipercalemia. Entonces son son dos componentes electrolíticos en los cuales vamos a tener que tener la visión de hacer una reposición adecuada de estos electrolitos para que podamos nosotros tener una adecuada homeostasis. También las alteraciones metabólicas, se considera que un pH de 6,5 o de 7,2 en este tipo de pacientes es relativamente normal y podemos cursar con una acidosis metabólica con disociación, sobre todo al citrato de bicarbonato. Parte de la hipotermia que a temperaturas menores de 32 grados en sala de quirófano para paciente que no sea de cirugía cardíaca es altísimo riesgo de que con este simple componente el paciente se le prolongue todo su sistema hematopoyético y presente mayor riesgo de sangrado. Y obviamente las características de la termogénesis de que este tipo de pacientes no pueden conservar su calor, entonces tenemos que utilizar otros coadyuvantes en los cuales nos ayuden a conservar la temperatura corporal. También está permitido el uso de componentes antifibrinolíticos sintéticos, sobre todo en casos de hiperfibrinosis primaria, en cirugía urológica de cirugía urinaria inferior, en cirugía oral en pacientes hemofílicos, en trasplante hepático, en cirugía cardíaca electiva y en hemorragia subaracnoidea. Otro de los indicadores del factor 7 es sobre todo la reversión del INR en pacientes que están anticoagulados con riesgo de hemorragia vital o intracerebral, hemorragia incontrolada por el trauma, cirugía, falla hepática o con riesgo vital, hemorragia en cirugía cardíaca antes de la intervención y hemorragia incoercible de etiología de riesgo vital. Entonces, la dosificación que nos recomiendan los españoles desde el 2009 es de 70 a 120 microgramos por kilo en dosis única y se puede repetir a los 30 o 60 minutos la misma dosificación si no tenemos los resultados obtenidos con la valoración del INR en el cual nosotros vamos a ir determinando. Este artículo lo pongo, este es publicado por los españoles, pero hecho en Chile, en el cual el uso de coadyuvantes está permitido. Como vemos, una simple, si se le puede llamar una simple amidalectomía, nos puede llevar a cabo a que este paciente nos presente un sangrado masivo si la técnica quirúrgica no es depurada. Entonces, parte de los componentes en los cuales ya se está utilizando la desmopresina para otro tipo de cirugías como de manera preventiva para evitar este tipo de sangrados. Y a dosificaciones que nos recomiendan los chilenos a 300 microgramos por kilo, al máximo hasta 15, diluido obviamente por las complicaciones de hipotensión que resultan en este tipo de medicamentos y se administran en 30 a 45 minutos. Y se puede administrar 1 o 2 horas antes. Hay otros que ya había comentado el doctor Molina, el ácido tranexánico y la suspensión sobre todo de los AINES, que cualquier medicamento de esto que nos va a alterar la coagulación nos va a favorecer que tengamos menos riesgo de sangrado en el paciente.
Hay otros coadyuvantes como el entacenolato, el ajibatrán, como ya había comentado el doctor, que también nos pueden favorecer a este tipo o disminuir el riesgo de implicaciones. Los colombianos este año sacaron una publicación, sobre todo en la Universidad de Medellín, qué consideraciones, sobre todo a este tipo de pacientes en el perioperatorio, nosotros debemos de tener muy puntuales en este tipo de vistas. Y lo mismo, lo que ya les había comentado, 2 factores importantes de presentación del sangrado es la lesión vascular y la lesión al órgano, y que disminuyen con la técnica depurada del cirujano. Parte de la etiología en la cual son presentadas este tipo de complicaciones que, como ya les he comentado, el paciente pediátrico muchas veces no lo conocemos de manera genómica y nos puede presentar trastornos que ni siquiera los padres sabían, en los cuales pueden haber trastornos de la hemofilia, de enfermedad de von Willebrand, y consistentes sobre todo con patologías malignas, hepáticas, renales en el riñón, en el cual nos van a alterar el sistema hematopoyético. Si ya de por sí está inmaduro ese sistema hematopoyético, con alguna enfermedad agregada, pues se nos va a complicar todo. Alteraciones de la homeostasis relativas con los procedimientos, sobre todo para cirugía cardíaca o para trasplante hepático, y sangrado masivo, sobre todo en cirugía mayor o de trauma. También objetivos en los cuales están incluidos durante el manejo en este tipo de pacientes es sobre todo hacer una valoración preanestésica adecuada, orientada, en el cual si ya sabemos que hay un antecedente de que hay un familiar, la abuelita o la tía, de que tiene algún trastorno hematopoyético, muy probablemente no lo podemos dejar a un lado, que ese niño pueda tener el riesgo de que también lo pueda presentar. Sobre todo también cambios en la homeostasis que nos van a llevar a cabo por la cirugía y el reemplazo de los componentes sanguíneos. La prevención es muy importante en este tipo de complicaciones, sobre todo para si nosotros necesitamos hacer una transfusión masiva, ya tengamos la disponibilidad en sala o lo más rápido posible para llevar a cabo. Como vimos al principio, este tipo de pacientes no toleran los cambios hemodinámicos por las pérdidas sanguíneas. Y por los estudios del laboratorio que nos van a limitar las valoraciones de la coagulación y la reposición, sobre todo con los programas que nosotros podemos instituir en nuestros hospitales de cada centro que estemos elaborando, en el cual vamos a ver más adelante, o ya lo comentó el doctor Molina, esto lo sacaron los canadienses desde el 2008, en el cual concluyen que no hay un manejo en el cual se pueda llevar a cabo este tipo de reposición hemodinámica del paciente. Hay muchos elementos en los cuales nosotros nos podemos apoyar, en el cual nos van a ir orientando si estamos haciendo una adecuada reposición de los elementos sanguíneos para poder llevar a cabo esa restitución y que el trombo se esté llevando a cabo, se esté llevando su formación y sobre todo su consolidación, y aunado a que se disminuyen los riesgos de cualquier lesión vascular, pues nosotros vamos a tener un mayor éxito ante este tipo de eventos adversos. Este estudio, o este artículo, mejor dicho, nos evalúa a varios centros en Canadá, en el cual en todos sus hospitales la terapia coadyuvante que ellos utilizan, lo mencionan que es para cirugía cardiovascular, son el ácido tranexámico, el ácido aminocaproico y la protinina, que pues desafortunadamente en México no contamos con este medicamento, pero sí con el ácido aminocaproico, en los cuales vemos que nunca utilizan la mayoría de los hospitales el ácido aminocaproico, pero el ácido tranexámico lo utilizan casi de manera rutinaria en Canadá. Parte de los componentes que ellos utilizan son el TCA, que ya habíamos visto y que hemos comentado que son parte de los coadyuvantes, la tromboelastografía y los otros estudios en los cuales de manera rutinaria se administra, pero por la facilidad de contar con el aparato para
valorar la formación del TCA, vamos nosotros a tener la facilidad y la disponibilidad de este tipo de estudios coadyuvantes. También, no, está ya la... Bueno, y parte también de la cirugía cardíaca, en el cual la mayoría de los hospitales someten a que ese TCA lo llevan a cabo con la administración de la heparina, lo llevan a cabo la mayoría a los 480 segundos, y hay hospitales que lo llevan hasta los 600, se puede, no hay ningún riesgo, pero siempre y cuando se reviertan los efectos de la heparina con la protamina, para que se vuelve a un estado del TCA basal que teníamos, lo regresemos a su estado normal, para que no haya mayores riesgos de coagulación. Y esto es lo que comentan en los hospitales canadienses. Pues yo creo que este recorrido estuvo muy bonito, pero ¿qué vamos a hacer, no? Las guías australianas terminan con unas frases muy interesantes que se repiten en las guías norteamericanas. Y las guías ambas dicen que la única forma de que una guía funcione por consenso, porque ellos están totalmente de acuerdo, como están ustedes, que no sabemos todavía qué hacer. Para que esto funcione debemos recortar las brechas. Entendiéndose por brecha, que demuestre el centro que aplica 1 a 1 o 3 a 1, o las plaquetas antes y el plasma después, que demuestren su utilidad compartiendo sus datos. Los datos de la Unión Europea son totalmente diferentes a la norteamericana, a lo mejor porque tenemos más guerras por acá. Pero sí es cierto que hasta en las dosis de los medicamentos coadyuvantes diferimos. Entonces, para que esto funcione, la sobrevida en los pacientes con trauma, debemos de modificar nuestras brechas y también tener opciones a otro tipo de administración que no sea sangre, para evitar lo que sea el ARSO, para evitar el TRALI, para la insuficiencia renal. Y la otra cosa es la evidencia de esas opciones. La evidencia de las opciones está en relación a que se estudian muchos multicéntricos o muchos TRALI y los resultados siguen siendo no convincentes. Necesitamos más estudios para esto, ¿no? Como terminamos a veces los que publicamos. Y la otra cosa es lo que se están haciendo en todos los contextos de la medicina basada por evidencia. Es buscar objetivos. Si no buscan objetivos, van a terminar poniéndole 20 plasmas globulares, 20 paquetes globulares, 20 plasmas y 2 críos. De aquí que se han establecido una serie de funciones, pues ya me la cambió una serie de funciones para buscar los objetivos. Y actualmente el consenso general es que todos los hospitales de trauma, o los que nos dedicamos a la posibilidad de transfusiones masivas, debemos de tener esto. Un protocolo, ¿sí?, de transfusión masiva. Esto es el contexto general de las dos áreas mundiales y esto es todo lo que acabamos de ver. Lo tenemos que tener escrito en las áreas de terapia intensiva, en quirófano, en sala de operaciones, en emergencias, en las ambulancias y en todos los sitios, porque simplemente es un grupo que trabaja en una sala de emergencia, en una sala de quirófano, que va a activar el sistema, va a poner en alerta a los staff que funcionan en el banco de sangre. Aquí es muy elegante, le llaman Senior Clinics, son los internos. Pero aquí la otra cosa importante es esto, es el que va y trae y hace esto, ¿no? Pero sí es importante, juegan un papel importante en esto también. Si no se controla el sangrado, ahora sí vas a activar el protocolo, y el protocolo es lo que acabamos de ver ahorita. Optimizar oxigenación, gasto cardíaco, perfusión celular y estado metabólico. Como monitores cada 30 minutos, conteo de sangre total, screen de la coagulación, el calcio ionizado para ver qué tanto les ha afectado el citrato,
los gases arteriales para ver si hay mismatch periférico. Y esto, volvemos a la segunda diapositiva, frecuentemente tienen que estar encontrando esto. Esto es probablemente el protocolo que todos deberíamos de tener para que el paciente salga adelante. Una vez que se sugiere, se puede prácticamente modificar dependiendo de lo que ustedes tengan en su hospital. Yo no le voy a pedir a alguien que no tenga cel saver que lo haga. Por eso se llaman específicas de la cirugía, específicas de dónde está el sangrado, las dosis específicas independientemente de las plaquetas, del tiempo, del fibrinógeno y del ácido tranexámico. O sea, no es una receta de cocina, pero estas activaciones de protocolo de transfusión masiva han llevado prácticamente a que nosotros nos familiaricemos con el uso de hemoderivados en forma racional. No todo se corrige con sangre, plasma o plaquetas. El ATLS en Minneapolis saca esto, es muy parecido, pero es más parecido a un paciente que realmente llega en un choque totalmente hipovolémico. Y en cambio las guías contemplan ya la parte intraoperatoria, si mi paciente recibe, si no recibe antifibrinolíticos o fibrinolíticos. Si me explico, ya tienes que ir previniendo si mi INR entra tal, como los trasplantes de hígado, tienes que estar previniendo que si tenía esto, una clasificación de Scheile, esto, voy a esperar esto, necesito esto y esto. Eso es lo que sería ideal. Los que trabajan o los que trabajamos en las partes sangrantes del hígado, del corazón, lo que ustedes quieran, siempre andamos buscando los INR, porque luego dicen, tiene un INR de 0.6, sí, pero cuando vas a ver la relación INR-TTP, resulta que es de 0.1. Anda circulando, pero no está funcionando. Y ese paciente, si no lo saben interpretar, probablemente le sangre y les va a llevar a una transfusión masiva. ¿Hay en español? Sí hay. Esto es muy interesante porque es un protocolo de transfusión masiva que nos lleva a todo lo que dijimos ahorita. Nomás que aquí le pusieron, bueno, hay que cambiarlos un poquito. Le pusieron parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, y esto es lo que deberían de ustedes activar para administrar en el intraoperatorio. ¿Cuánto necesito de sangre, cuánto necesito de plasma y cuánto necesito de plaqueta? Cuando logremos esto van a decir, ya lo hicimos. Muchísimas gracias.